Nuevamente los saludo. Muy buenos días a todas y todos nuestros asistentes remotos. Nos complace enormemente darles la bienvenida a este webinar en donde vamos a comentar lo más relevante sobre la ley de las 40 horas y sus implicancias en el control de la asistencia de los trabajadores, ¿ya? El control de la asistencia se convierte en un medio esencial para la ejecución de la jornada laboral, ya sea a distancia o presencial. En Quantec contamos con un módulo increíble para la gestión de la asistencia de los trabajadores que es Workera. Hoy día vamos a mencionarlo al final de la sesión, a grandes rasgos, en qué consiste nuestra herramienta de control de asistencia. ¿Ya? Mi nombre es Daniela Thompson, soy subgerente de servicios en Workera. Hoy día nos acompaña Francisco Díaz, nuestro gerente comercial, y también nuestro invitado del día de hoy. Se los voy a presentar en unos momentos más, pero quería aclarar que esta sesión se va a enfocar 100% en la parte legislativa, ¿ya? Próximamente o en los próximos días vamos a estar informando sobre otras sesiones de webinar donde van a ser guiadas por un especialista de la plataforma y vamos a ver más ejemplos prácticos de uso, ¿ya? Sin embargo, hoy día vamos a dar un recorrido específico por la ley de las 40 horas. A continuación les voy a presentar a nuestro gran invitado de hoy. Su nombre es Rubén Soto. Rubén es abogado de la PUC con magíster en Derecho Laboral de la Universidad de los Andes. Ha prestado asesoría legal especializada en temas laborales durante los últimos 20 años a empresas tanto nacionales como extranjeras. Es autor del manual sobre jornada de trabajo, descansos y derecho a la desconexión digital de la editorial Thomson Reuters en 2023. Bienvenido, Rubén. Adelante, estás en tu casa. Muchas gracias por participar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Eh, de nuevo, gracias a Workera y a las personas que están interesadas en escuchar hoy día. Vamos a tratar de resumir una ley que comienza a regir pronto, que tiene implicancias más allá de lo que es reducción de jornada de trabajo, que ya en sí misma es compleja y tiene varias complicaciones. Me tocó vivir la reducción de las 48 a las 45 horas y ahora estamos iniciando este proceso para reducir a 40 horas. Pero esta ley, a diferencia de lo que ocurrió en antaño, tiene otras materias, tiene cambios que me parece que pueden ser relevantes. Como contaba Daniela, tengo casi 20, más de 20 años de experiencia fundamentalmente y hago el disclosure de inmediato asesorando a empresas. Mi práctica es empresarial, en materia específicamente laborales. Por lo mismo, ya mis clientes nos están consultando justamente sobre materias que creo que más o menos vamos a abordar en este webinar. Ya revisamos las preguntas que se formularon, veo algunas que se están realizando ahora en el chat, la mayor parte va, y bastante lógico, porque es un punto que se ha pasado quizás por alto en esta ley, que es la modificación del artículo 22. Entonces le vamos a dedicar ahí un tiempo justamente para ir abordando ese punto, porque creo que es un cambio que no se ha aquilatado lo suficiente. Ahí les vamos a contar un poco más que lo que ha dicho la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo está constantemente, acaba de salir un dictamen el viernes pasado a propósito de que alguien preguntó jornada de compensación de horas extraordinarias, que es justamente una opción que permite esta ley. Así que son leyes o es una ley, perdón, que está en constante interpretación. Y al final del día, y eso quiero, ojalá que sea el mensaje que les pueda dar y que lo tomen si les interesa de consejo, de todas maneras no se queden finalmente con la palabra de la Inspección del Trabajo. Me ha tocado verlo, desafiarlo, que finalmente muchas veces a través de tribunales uno puede cambiar criterios que se creían asentados a nivel administrativo. Entonces, esta palabra al final del día, con las limitaciones que tiene esta ley, la va a tener los tribunales laborales. Así que ahí tenemos esa alternativa y esa opción, sobre todo para los que estamos en este lado de la mesa negociadora, si lo quieren ver así, que es justamente en el caso de la empresa. También voy a tratar de dejar unos 10 minutos para que podamos contestar preguntas. Más o menos vi algunas preguntas, las voy a ir tratando de resolver también eh, al inicio y durante cada slide que se vaya comentando. Pues bien, comencemos. Bueno, primero hagamos los abogados decimos un análisis geográfico, nos gusta hablar así de dónde estamos hablando. Esta es una ley que es la ley 21.561,
Esta es la ley de las 40 horas, si que la quieren buscar justamente y quieren revisar el detalle mismo de la norma, por ahí alguien pidió decretos, normas, bueno, esa es la ley, la 21.561, basta que la googleen, la van a encontrar. También van a encontrar por ley de 40 horas, pero es bueno también que tengan ese análisis de dónde corresponde. La División del Trabajo ha emitido 5 dictámenes hasta el minuto, puede cambiar en cualquier momento porque se están dictando constantemente nuevas interpretaciones e insisto, van a ir modificándose. Así que eso es lo que tenemos hoy día y sobre eso hoy día la presentación se va a realizar. Más allá de que cuando sean opiniones personales también lo voy a comentar para que quede claro de qué es lo que se ha resuelto por la Dirección del Trabajo, lo que dice la norma y también la opinión de quien suscribe. De todas maneras, como decía Daniela, cualquier consulta que surja a propósito de esta presentación va a quedar mi correo electrónico, también me la pueden enviar y trato de responder todas las consultas que se nos vayan formulando, ojalá dentro del más breve plazo posible, que no hayan podido ser abordadas en esta oportunidad. Bueno, esta ley, la 21.571 primero, y lo han preguntado varias personas, afecta solamente al sector privado. Han preguntado por ahí de colegios, por ejemplo, los colegios particulares privados, subvencionados, se les aplica esta ley, más no respecto a los colegios públicos. Toda la administración del Estado, el poder judicial, la administración municipal, no se les aplica esta norma. Nuevamente un ejemplo, y aquí esta opinión personal, de la diferencia que tiene el Estado de Chile con las empresas privadas versus lo que está dispuesto a entregar a sus propios trabajadores. Se informó por el Ministerio del Trabajo que lo mismo se dijo el año pasado, hago la aclaración, que ahora sí, este primer semestre tendríamos un proyecto de ley que regularía también 40 horas para el sector público, pero hasta el minuto no se ha ingresado por parte del gobierno. Hay un antiguo proyecto de ley del diputado Cifuentes a propósito de reducir jornada del sector público, pero no tiene ningún tipo de avance y es probable que eso demore buena parte de este año, si es que finalmente se ingresa al Congreso Nacional, en este caso a la Cámara de Diputados. Pues bien, lo esencial de la norma y quizás lo más conocido, lo que más se está comentando es precisamente lo que es reducción de jornada de trabajo. Esto no tiene mucho detalle, la verdad es un cronograma que está establecido bajo este sistema de ir reduciendo al primer año de aplicación de la ley del 26 de abril del año pasado, ahora en 2023 se reduce en 1 hora y luego van a ser cada 2 años, 2 horas. Entonces van a ser 44, 42 y 40 horas. Este tema probablemente lo han visto en varias partes. Esta ley tiene un efecto que también probablemente es bueno considerarlo, que al final también van a quedar allí el cronograma. También va a ir aplicándose en forma paulatina, va a ir aplicándose no solamente la reducción de la jornada, así como les comenté que hay muchas otras materias que esta ley regula, algunas que se introdujeron justamente en la última parte, en el paso por el Senado, van a ir aplicándose paulatinamente. Por ejemplo, que es un tema que han preguntado mucho, que es establecer turnos trabajo 5 por 3, es decir, en este caso, perdón, 4 por 3. Y en este caso es justamente 3 días de descanso. Esa es una alternativa que solamente está vigente al final de la norma, es decir, el año 2028. Pero la Dirección del Trabajo ha interpretado que no hay inconveniente que si una empresa adelanta esto en forma voluntaria, más no en forma obligatoria, porque eso también lo vamos a ver en un minuto más, la aplicación de esta norma justamente lo que va a poder hacer es también implementar esta última parte, es decir, implementar un sistema 4 por 3, es decir, distribuir en 4 días de trabajo con 3 días de descanso. Es una alternativa que hoy día, salvo que hoy día no está vigente, hoy día no se puede, hoy día la jornada ordinaria de trabajo se distribuye en no menos de 5 ni más de 6. Ahora con esta reforma se va a poder hacer entre 4 a 6 días. Insisto, solamente al final del periodo, salvo que voluntariamente se adhieran justamente algunas empresas, y la mayoría de las empresas grandes ya lo ha hecho. De hecho, también vamos a ver al final lo más posible de lo que el tiempo nos dé, que hay también una serie de beneficios, sobre todo para las pymes, que voluntariamente se adhieran a las 40 horas en forma anticipada, es decir, antes del año 2028, particularmente en los programas de capacitación, incluso algunos concursos públicos respecto a fondos para invertir particularmente en lo que son insumos y bienes que puedan de alguna manera compensar. Se trata de buscar a través
de Corfo, de Cercotec, del mismo CENSE, cambios de punto de vista tecnológico que puedan significar una compensación a las compañías, sobre todo a las pymes, que, y digámoslo, van a ver incrementado su costo laboral. Eso es una realidad, lo vamos a ver en un minuto más. Este cambio va a significar mayor costo del momento en que las personas van a trabajar menos y se les tiene que pagar lo mismo. Entonces, en ese sentido, dado que efectivamente van a haber estos cambios, por compensación, lo vamos a ver al final, hay estos programas que se puede concursar y las personas o las compañías, en este caso que pymes, que se adhieran en forma voluntaria a esta norma, van a tener un puntaje adicional. O sea, ahí tiene esa ventaja y además está lo que les comentaba al inicio, que podrán distribuir la jornada en 4 días, que ha sido un tema que les interesa bastante a algunas empresas, a algunas organizaciones sindicales también y a algunos trabajadores también. Entonces ahí hay alguna opción de que se puede, el sistema está buscado para que se haya un incentivo, más no una obligación. También alguien preguntó a propósito de que si puedo hacer otras modificaciones, por ejemplo, 42, 44, las mismas 40, sí, siempre se puede. La ley laboral establece mínimos sobre los cuales las partes no pueden transigir. Siempre puede entregar mayores beneficios a los trabajadores. Es decir, si alguien por alguna razón quiere entregar un beneficio, por ejemplo, de 42 o las mismas 40 horas, como decía recién, y no quiere optar a alguna de estos otros beneficios que hay por compensación, no hay problema. Siempre se puede entregar más. Lo mismo con las empresas que hoy día, por ejemplo, ya están en 40 horas, la ley no obliga a bajar esas horas, es 40, no menos que eso. Porque también lo preguntaron por allí, yo hoy día tengo 44, tengo que bajar a 43 o a 42, no. Legalmente se pueden quedar en las 44, si ya tienen 40 sin duda que sí, y no significa una mayor disminución, esto no es proporcional, porque eso lo han preguntado bastante. Y también del mundo sindical han hecho esa pretensión en algún minuto en torno a que mi compañía ya tiene 40 y por lo tanto, como esta ley va reduciendo, ahora tengo que tener 39. No, eso no es verdad. Eso se lo puedo decir con seguridad. La ley lo que establece es un mínimo. Por cierto, si la compañía ya está trabajando en algún otro modelo, 38, 40, en fin, lo que haya, en ese caso, ahí ya impera por norma contractual que no se puede modificar si no es con el mutuo acuerdo. Pero insisto, lo que hace esta norma es establecer un mínimo que la jornada ordinaria para las personas que tenían 45 va a tener que ser 44 en 2026 y, 2000, y en 2028 va a tener que ser 40. Eh, bueno, esta ley fundamentalmente, por ahí alguien lo preguntó, tiene dos formas de aplicarse. Fundamentalmente a través de semana calendario, ahí no hay lugar a duda. En este caso que la semana sea de 40 horas semanales, no hay ningún inconveniente. Y luego se puede establecer que en la nueva norma, que es el artículo 22 bis, que justamente permite establecer turnos que sean, en este caso, como está el detalle allí, que les permite justamente establecer de mutuo acuerdo entre las partes combinaciones de ciclos de trabajo. Y en ese caso, el ciclo no puede exceder de las 45 horas. El promedio, pensemos en 160 horas, tiene que justamente, ahí alguien está rayando, parece que tiene ahí habilitado algo. El ciclo justamente no puede, en promedio, superar las 40 horas. El subciclo de trabajo de una semana en particular no puede ser 45. Y en caso que se pacte con los sindicatos, puede ser hasta 52. Ahí eso es una posibilidad que es el artículo 9, 22 bis, que establece justamente esa opción. Ahí también tienen esa alternativa que se establezca. Estas son jornadas ordinarias. Les voy a comentar de inmediato, y lo han preguntado también mucho en el chat. Lo que son jornadas excepcionales autorizadas por la Dirección del Trabajo, no se les aplica la norma como estamos comentando. De partida no se les aplica ahora, ni se les va a aplicar hasta el año 2028. Y todas las autorizaciones de jornadas excepcionales de la Dirección del Trabajo se mantienen vigentes. Se mantienen vigentes hasta su término, y la norma respecto a las jornadas excepcionales, que las vamos a ver en algún minuto más, es a partir del año 2028. Entonces, esto estamos hablando siempre de jornadas ordinarias de trabajo. Todo lo que es jornada excepcional, esa no se les va a aplicar, sino justamente hasta el año 2028.
¿Qué otra cosa novedad que establece esta norma y que ya comienza a regir es justamente lo que se llaman bandas horarias? Esta ley establece particularmente que, a través de un procedimiento que se los voy a comentar en un minuto más, justamente la opción que los padres, esto es importante, uno de ellos, el padre o la madre, con preferencia de la madre, a elección de la misma, esto también lo resuelve la Dirección del Trabajo, esto se va a acreditar a través de una declaración jurada, quién va a utilizar este beneficio, que es fundamentalmente, y quizás lo han escuchado y se prestó también para duda en algún minuto, bandas horarias de hasta 2 horas. Esto es lo que dice la norma. Y esto también surgió duda de cómo se iba a aplicar. No se trata que les van a reducir en 2 horas la jornada. Lo que hace es que es móvil. Es decir, si yo retraso 1 hora mi ingreso, tengo que retrasar también mi salida. Si la adelanto, lo mismo. Es decir, si salía, y un ejemplo práctico, si yo ingresaba a las 8, vamos a ver a quiénes se le aplica. Con esta norma puedo ingresar a las 9, pero voy a tener que salir. Si salía originalmente, no sé, a las 5, voy a tener que salir a las 6. Eso es. La idea es, acá no hay una reducción. Este caso no es permiso de alimentación, no, esta es una norma especial que lo que permite es no trabajar menos, es móvil, es movilizar en este caso la jornada y moverla hacia adelante, llegando más temprano o al revés, saliendo más tarde. Eso es lo que permite esta norma. ¿A quiénes se les aplica? Fundamentalmente a quienes son padres o madres, por preferencia de la madre, como les comentaba. A esta ley, a diferencia, por ejemplo, de la ley que también está vigente a propósito, que es la ley de conciliación de vida laboral y familiar que permite el teletrabajo, que no lo dice, que en teoría debería aplicar a ambos padres, esta norma en particular no. Esta norma está específicamente establecida a favor de la madre, salvo que la madre en este caso entregue este beneficio al padre. Y lo que puede hacer es eso. En este caso, padres o madres o personas con cuidado de hijos de hasta 12 años de edad pueden precisamente mover, si lo quiere mover así, trasladar el inicio de su jornada o retrasar o adelantar lo que es su salida, siempre compensando esa hora de nuevo en forma de la forma referida. Acá hay un procedimiento. Esto opera con un procedimiento y hay una opción de que justamente se pueda negar en este contexto la empresa. Primero se tiene que acreditar. Como les decía yo, a priori la madre puede justamente rechazar, puede preferir que ella aplique el beneficio o el padre en este caso. En ese caso se presenta un certificado de nacimiento, relativamente sencillo, o una copia en este caso de una sentencia que otorga el cuidado personal de un niño o niña de hasta 12 años. Luego la empresa puede aceptar o rechazar. Si acepta, por cierto, no hay inconveniente, la propuesta en este caso de la madre o del padre trabajador, pero si la rechaza, la ley establece fundamentalmente dos hipótesis de rechazo. Uno, que la empresa misma funcione en horarios que no se permita el adelantar o postergar, en este caso, la entrada o la salida. Y que la naturaleza de los servicios, una afecta a la empresa y otra la naturaleza específica de los servicios que no se permita. Y ahí da varios ejemplos. Atención a público, sean necesarias para otros servicios, sea a su vez servicio de urgencia, el caso de los turnos, y preguntó a alguien de los guardias, la atención de servicio de urgencia de nuevo, o todos aquellos que sean similares, y fundamentalmente la regla es cuando las labores del trabajador impactan en otros trabajadores. El caso más fácil, por ejemplo, ya hablo de los guardias. La persona que va, abre la empresa, la fábrica, obviamente no podría por sí misma alterar su jornada porque eso afecta a todo, en este caso, a los demás trabajadores. Ese es como el ejemplo más fácil y más sencillo. Luego ya casos más específicos, justamente, alguien preguntó ahí, que a propósito del público, los clientes que requieran. Bueno, precisamente acá es una opción que la empresa podría negarse a esta propuesta de los trabajadores, la trabajadora o el trabajador que haga este beneficio, solicitó este beneficio. ¿Quién resuelve? Esta ley viene a materializar y cristalizar una práctica de los que están de nuevo en recursos humanos, en departamento de personas, que cada día está siendo bastante habitual. Y les voy a comentar por qué, y aquí va a haber una opinión personal que como abogado no nos ha gustado mucho, sobre todo si no se ve colegas acá presentes, es un tema que en general ha sido bien cuestionado, que particularmente cuando la inspección del trabajo resuelve. Cuando la inspección del trabajo resuelve estas materias y la opción de reclamar y no llevarlo a un tribunal se limita.
En esta materia, nuevamente, así como vamos a ver el artículo 22 en un minuto también, se le entrega particularmente a la Dirección del Trabajo para que resuelva la inspección comunal respectiva para resolver este tema. Y ahí viene una opinión, en este caso como abogado, en general son opciones que, sobre todo cuando estamos en el lado de la empresa, quizás no es la mejor, no es la más idónea. Particularmente la inspección lo ha reconocido, es parte incluso de su ley orgánica, que su función más que ser ecuánime es proteger en este caso a la parte débil de la relación laboral, que es fundamentalmente el trabajador o el trabajador. Entonces, tiene un sesgo evidentemente a favor de los trabajadores. En ese sentido, probablemente ahí podrían generarse conflictos. Los hay ahora en otras materias que incluso sin ley la Inspección del Trabajo ha pretendido resolver, y hay muchas veces como abogados de empresa lo que hacemos es desafiar esa pretensión, y hemos llevado el tema inclusive a tribunales, a la misma Corte de Apelación en materia de recurso de protección por el ejercicio, en este caso, de una facultad, de una potestad jurisdiccional. Y ese tema es bien legal, pero es fundamentalmente quién tiene la competencia para resolver este tipo de materias. Pues bien, aquí no hay dudas, aquí la ley estableció que lo tiene la Dirección del Trabajo. Entonces, todo lo que son bandas horarias y lo que vamos a ver artículo 22 en adelante, lo resuelve la Inspección del Trabajo. Esto también lo preguntaron, esto también es una innovación y también comienza a regir ahora, que es, de alguna manera, se buscó en el Senado de nuevo dar una suerte de alivio a las empresas que van a ver incrementado sus costos el momento que van a trabajar menos las personas y se les va a pagar lo mismo, de pactar, como van a ver probablemente generarse horas extraordinarias, que se puedan pactar en este caso, compensar, esto es pacto, se pueden compensar a través de días de descanso. Esto es fundamentalmente vacaciones, si lo quieren ver así. Pero hay varias limitaciones que fundamentalmente son, y alguien lo preguntó ahí, como el sistema de compensación es 1,5 por 1, por horas. Ya la Dirección del Trabajo en el dictamen que salió el viernes aclaró que en este caso siempre se tienen que pactar días completos, los descansos, porque se hizo la consulta justamente a propósito de entregar salidas parciales, horas o bien medios días, no, habla de días completos. Los días completos son los que se pueden entregar. ¿Cuál es el límite? Son 5 en el año calendario, son 5 días que lo que se pueden hacer como adicionales al feriado máximo durante el año. ¿Cómo, en caso que aplique, en caso que esto se pacte, que haya acuerdo? Porque perfectamente, si no aplica la regla general, que es fundamentalmente, esto es el pago en el recargo del 50% de la hora ordinaria. Pero si se pacta esta solución de compensación, lo que es fundamentalmente, se tiene que ejecutar primero 5, máximo 5 días adicionales, es decir, hay que convertir en este caso las horas por días, en esta proporción 1,5 por 1, se tienen que ejecutar por parte del trabajador, y aquí este es un tema que ha sido quizá un poco confuso, porque se ha preguntado, el pacto es voluntario, es decir, yo de común acuerdo a una empresa no la pueden obligar a tomar esta opción, pero si la toma, luego el trabajador o trabajadora decide y avisa con 48 horas de anticipación cuándo va a tomarse en este caso los feriados por compensación de hora extraordinaria. Y acá, esto, como sale ahí destacado, esto se tiene que ejecutar dentro de los 6 meses siguientes al ciclo en que se originaron la extraordinaria. Si no, de nuevo, la empresa tiene la obligación de compensar y ahora en dinero. ¿Cómo se compensa? Depende. Depende fundamentalmente, es decir, para que quede claro, si el trabajador por alguna razón, pese a que pactó el sistema de descanso por horas extraordinarias, no se toma estos días adicionales de descanso, ahí no los pierde de partida, que también lo han preguntado, ni tampoco los mantiene indefinidamente. Ahí tiene que operar, y va a ser en este caso resorte de las compañías, esto es la misma regla que aplica, por ejemplo, respecto a feriados y vacaciones en general, de tomar una decisión. Y van a tener que efectivamente, o insisten que el trabajador se tome en este caso los días de descanso, o van a tener que pagárselo. ¿Cómo se pagan? Si la razón laboral está vigente, regla general. Ahí no hay mayor duda, en este caso el sistema de recargo del 50%, o a menos que haya impactado por instrumento individual o colectivo algo distinto. En ese contexto se funciona la compensación. Si por alguna razón la relación laboral terminó, se aplica la regla de feriado, es decir, feriado proporcional, es decir, se consideran como feriado para efecto de compensar al momento de terminar la relación laboral. Insisto,
Estos a los 6 meses, es decir, 6 meses de operado este pacto, de tomadas las horas extraordinarias, no se han tomado los descansos compensatorios respectivos, se tiene que compensar a través de dinero de alguna de las dos formas, vigente o no vigente en la relación laboral. Este es un tema que me voy a detener un poco y le voy a dar la mayor extensión, porque ha sido muy consultado y nos parece, sobre todo por el ejercicio profesional, que es una situación que quizás no ha sido suficientemente aquilatada por eh, nuestro legislador, nuestro Congreso, fundamentalmente, porque por el Ejecutivo la norma es clara. La ministra del Trabajo, a lo mejor ustedes lo habrán escuchado, hubo una pequeña discusión pública a propósito de particularmente la modificación del artículo 22, dejó bastante claras las intenciones del Ejecutivo, por lo menos de este Ejecutivo, de este gobierno, que es fundamentalmente que la regla general y todos los trabajadores deberían tener jornada de trabajo. Esa es la intención. Ahora el subsecretario del Trabajo hace poco, ayer, anteayer, hizo una declaración matizando un poco las circunstancias, sobre todo en tema de teletrabajo, ahí se lo voy a comentar en algún minuto más, pero la ley lo dice y la Dirección del Trabajo en sus dictámenes también lo ha dicho. Se modifica el artículo 22, eso es evidente y se restringe. Se va a limitar esta posibilidad. Para los que no están familiarizados, el artículo 22, particularmente el inciso segundo, lo que hace es eximir, excluir de la jornada ordinaria de trabajo a ciertos trabajadores. ¿Qué es lo que hace esta norma, particularmente esta nueva ley, que va a estar vigente ahora el 26 de abril? Es excluir o eliminar, si lo quieren ver así, dos hipótesis de que antes se permitía. Una bastante evidente, que era el caso del teletrabajo. Esto ya con la ley de teletrabajo había quedado derogado de facto desde el momento que la ley de teletrabajo expresamente permite que se apliquen las mismas reglas generales, es decir, se puede pactar teletrabajo con jornada. Ahí más adelante probablemente les van a contar en cualquiera que tienen sistemas justamente para controlar el teletrabajo. Y esto no llega a ser menor. Este es un tema que han consultado mucho y ya se está discutiendo a nivel de tribunal. A propósito de pactar teletrabajo y artículo 22, y vamos a ver luego los indicios y cómo la Dirección del Trabajo ha estimado que sí debe aplicarse jornada de trabajo. Cuando esto ocurre en teletrabajo, aplica las mismas reglas que en jornada presencial, con mayor razón en sistemas híbridos. Es decir, si se dan los elementos, y vamos a conversar en un minuto más, de supervisión y fiscalización inmediata, de control en este caso, debería aplicarse jornada de trabajo. El solo hecho de una persona estar en teletrabajo no lo excluye de la jornada ordinaria. Antes se pedía, antes de la ley de teletrabajo, antes de la pandemia, esa norma estaba permitida allí, desde la misma ley de teletrabajo, y ahora expresamente se modificó esta materia. Entonces, ese es un tema relevante. Y otra cosa que se eliminó, y esto probablemente afecta a lo que son las fuerzas de venta de las compañías, todas las personas que tienen comisionistas, vendedores, en fin, eh, todas las personas que elaboran fuera de las instalaciones de la empresa, antes era un hecho en sí mismo que permitía excluirse de la jornada de trabajo, es decir, artículo 21. Hoy día se eliminó y fundamentalmente se permite ahora bajo dos circunstancias, que son los gerentes, administradores y apoderados con facultad general de administración. Y, y aquí está el gran punto, y les voy a comentar en un minuto más que lo que se entiende, aquellas personas que están o que no están sujetas a una fiscalización superior inmediata. Grábense esto es lo esencial de esta norma. Porque alguien preguntó por aquí, ¿cómo se puede mantener el artículo 22? Pues bien, esta es la clave. Fiscalización superior inmediata. Aquellos empleados que no tengan fiscalización superior inmediata pueden estar sujetos al artículo 22. Por cierto, también los gerentes y administradores de la compañía. Por lo tanto, lo primero que me gustaría dejar claro, y sobre todo porque ellos probablemente han escuchado lo contrario, incluso lo han escuchado incluso probablemente de las propias autoridades de este país, de que se acabó el artículo 22. El artículo 22 no se acabó. Ese es un mito. El artículo 22 se mantiene, se ha restringido. Y la Dirección del Trabajo, a nuestro entender, sobre todo los abogados de empresa, incluso ha ido más allá de la propia ley. Vamos a ver en un minuto justamente cómo está interpretando la Dirección del Trabajo esta materia. Pero la norma, de un punto de vista legal, se mantiene. Se limitan una posibilidad, que era el teletrabajo, que hace rato ya no estaba aplicándose, y otra,
que también la Dirección del Trabajo en su jurisprudencia la había limitado, fundamentalmente en el caso de las personas que laboran fuera de la instalación de la empresa. Y ahí viene la parte que les voy a comentar en algún minuto, que es precisamente cuando existe esta fiscal. De nuevo, la Dirección del Trabajo lo que estaba haciendo antes de la vigencia de esta ley ya estaba sancionando, a nuestro parecer muchas veces excediendo sus facultades legales, a aquellas compañías que no obstante tenían su personal fuera de la instalación de la empresa, paralelamente tenían una fiscalización superior inmediata, particularmente, por ejemplo, a través de medios tecnológicos. Esto es el típico caso del GPS, las aplicaciones, los llamados celulares, en fin, las aplicaciones que les permiten monitorear la actividad donde se encuentran las personas. Ya la Dirección del Trabajo, antes de esta ley, ya estaba cuestionando y que justamente se trate de una opción válida para excluir, en este caso, a este personal. Entonces, la verdad, en este punto hay un mayor restricción, hay una interpretación quizás un poco más eh, a favor del trabajador, si lo quieren ver así, en contra de las empresas, pero la norma fundamentalmente se mantiene en la interpretación que tiene la Dirección del Trabajo. Es decir, vamos a tener que considerar primero gerentes, ahí alguien lo preguntó, administrador y hay que empezar a revisar justamente cuáles son las facultades que tienen esas personas. El solo hecho de ser una jefatura a priori no significa, por ejemplo, que va a estar excluido en la primera causal. Gerentes, administrador y apoderado. No, ahí hay que revisarlo. Probablemente una jefatura podría estar en la segunda hipótesis, que es personal sin fiscalización superior inmediata. Por eso les decía, esta fiscalización superior inmediata es la que tendría más que revisar. Alguien preguntó, ¿y cómo se hace? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bien, eso es lo que ahora les voy a tratar de comentar en unos breves minutos, lo que se está haciendo. Le puedo dar justamente lo que estamos haciendo con nuestros clientes y que lo que estamos actuando ahora en forma preventiva antes de la aplicación de esta norma. Importante, aquí de nuevo, al igual que las bandas horarias, se establece expresamente que resuelve la inspección del trabajo y resuelven procedimientos, si ustedes lo ven, en teoría, sumarios, bastante rápidos, bastante expeditos. No sé hasta qué punto se va a materializar, probablemente van a haber muchos reclamos, muchas fiscalizaciones, pero a priori, a lo menos, la Dirección del Trabajo, la inspección respectiva, debería resolver rápido y sobre eso, que insisto, de nuevo, es una opinión personal, el sesgo que tiene normalmente la Dirección del Trabajo y particularmente los dictámenes de la misma Dirección Nacional, van a significar probablemente que la mayoría de los casos que se presenten deberían ceder a favor de los trabajadores. Entonces, hay la opción de ir a tribunales, sí, pero bastante limitada. Y ahí de nuevo, los abogados, acá sobre todo los que somos de empresa, estamos un poco alarmados por lo mismo. Porque acá, incluso si bien se permite reclamar ante tribunales, se reclama sin forma de juicio. Es decir, primero sin la posibilidad de recurrir a la Corte de Apelaciones, va a resolver directamente el tribunal laboral en una audiencia única. eh, Probablemente en 20 30 minutos se va a tener que presentar todos los antecedentes. De nuevo, aquí los que son abogados quizás les haga más sentido y lo alarmante que puede significar a esto, que en 20 30 minutos presenten declaraciones testigos, medios de prueba documental y el juez realmente entienda por qué no hay fiscalización superior inmediata, va a ser complejo. Sobre todo cuando la ley orgánica de la División del Trabajo establece una presunción de veracidad respecto a los hechos que se acreditan por un inspector del trabajo. Es decir, dar vuelta en este caso va a ser complejo, pero se puede. Vamos a tener que justamente ahí las empresas, en caso que lleguemos a esa instancia, utilizar todos los mecanismos que esta ley nos permite. Y uno de esos es justamente el reclamo ante la justicia laboral. Probablemente, insisto, y esto es una opinión nuevamente personal, yo creo que va más de algún abogado, sobre todo empresas, quizás lleve esta norma al Tribunal Constitucional eventualmente, porque se limita el acceso a la justicia por parte de las empresas. Vamos a ver qué otro mecanismo también se puede idear, quizá algún tipo de recurso especial ante las cortes, pero a priori esto se resuelve. Inspección del trabajo, tribunal sin forma de juicio en audiencia única. Pues bien, ¿cuáles son los criterios para que las compañías lo tengan claro? Primero, esta es una regla. La jornada ordinaria de trabajo es una regla generalísima. La dijo desde la ministra, pasando por el director del trabajo Centeno. Esto es y la ley también lo dice, en este caso no se está, es así, y quizá ahí también hubo una especie de, quizá de abuso en esta materia, a veces con los propios trabajadores que estaban de acuerdo en este sistema por la flexibilidad que le entrega, pero lamentablemente la ley laboral en Chile es irrenunciable para los trabajadores, o sea, cuando un trabajador no obstante está de acuerdo, lo hablamos a propósito de los feriados, a propósito de esta compensación, en fin, si se da el supuesto, no puede renunciar a ello. Esa es una, eso es norma.
Hay cosas que se pueden hacer, sí se pueden hacer, lo vamos a ver en un minuto también, pero tengan presente eso. Entonces son normas que son irrenunciables. Entonces, regla general, le adelanto, y me ha tocado verlo, compañías que tengan, no sé, que no sea una excepción el artículo 22, créanme, van a tener que hacerlo. Tener el 100%, que lo he visto, el 90, el 80% de la dotación con artículo 22 probablemente no va a ser resistible a propósito de una revisión, una fiscalización o de un reclamo. Pueden haber excepciones, sobre todo dependiendo de los rubros y en este caso de las labores de las personas. Podría darse, sí, pero es poco intuitivo que esto sea bien visto por la dirección del trabajo. Así que en ese punto ténganlo bastante en consideración, incluso a nivel numérico. La regla general es la jornada ordinaria. La que contaba al principio, el teletrabajo no es en sí misma una excepción. Por cierto, el teletrabajo facilita que no haya fiscalización superior inmediata, pero no lo impide. Podría haber fiscalización superior inmediata. Entonces, ese es un tema que tenemos que considerar. Ahora, también aquí yo les copié un artículo que está a propósito, que es un artículo que tiene ya varios años de vigencia, que está a propósito de lo que es el sueldo, está en el artículo 42, que hay una regla que créanme que la inspección del trabajo no la ha pasado desapercibida y es justamente la que estaba aplicando lo que les comentaba al inicio, de por qué, si bien cambian las cosas, no cambian tanto tampoco, desde el momento en que ya eran criterios que estaban allí. La inspección del trabajo ya tenía en vista esta figura hace mucho tiempo y ahora el legislador, con esta nueva ley, le da más herramientas, que justamente, no obstante, se parte y el contrato diga, artículo 22, hay presunciones en contra, es decir, aun cuando el contrato lo diga, se va a presumir que la persona tiene jornada de trabajo en los casos que indique esta norma. Y esto es, de nuevo, si ustedes lo ven, esto se va a traducir en lo que es, de nuevo, la fiscalización o superior inmediata. Estos son ejemplos de la misma. Que esto justamente cuando hay ese control, cuando hay supervisión. Luego la ley dice también cuando no se aplica, cuando esto sea esporádico, cuando sea particular. Aquí hay una norma que lo van a ver en un minuto más, pero que la Dirección del Trabajo ya la está limitando, que dice aplica especialmente cuando se trate de personas que están físicamente en lugares distintos. Pero la Dirección del Trabajo ya lo ha dicho, que se puede, no obstante, estar en región, en lugares distintos, de nuevo, justamente se modificó en esa parte el artículo 22, a través de medios tecnológicos cuando hay este control o supervisión inmediata. Entonces, ahora vamos a entrar a lo que le quería comentar, que esto quizá, ahí guárdenlo después, esto es el último dictamen de la Dirección del Trabajo, el que salió hace en febrero, que probablemente se ha seguido la prensa, el que se está discutiendo actualmente. Esto es lo que se amplió ahora, pero tampoco se amplía más. Es algo que relativamente ya estaba, lo que se está considerando como novedoso, si lo quieren ver así, son fundamentalmente los medios automatizados, todas aquellas posibilidades de supervisión que permite un control tecnológico. Ahí ustedes tienen a la vista, guárdenlo, esto es el dictamen de la Dirección del Trabajo, de que se entiende que hay fiscalización superior inmediata. Acá esto es muy importante y me ha tocado explicarlo en varias compañías. Todo trabajador está fiscalizado, eso es evidente. El derecho al trabajo establece una relación subordinada de dependencia, es decir, el empleado depende, tiene que reportarse, está sujeto a una supervisión, la ley no lo impide. Entonces, por ahí alguien casi creía de que los empleados podían hacer lo que querían y que no les podíamos ni tocar. No, no es verdad. Lo que hay que chequear es justamente la entidad del control. Eso es lo que se tiene que hacer. Eso es lo que han preguntado varias preguntas, no se dieron en el chat, pero sí en las que se inscribieron en el webinar, que me las compartieron los amigos de Workera. Eso es lo que tenemos que revisar. ¿Cómo se ejerce esa supervisión? ¿Cómo se ejerce esa fiscalización? ¿Cuál es el grado de la intensidad? Les adelanto, supervisiones diarias, sean previamente, especialmente en forma previa, o incluso ex post, es decir, si yo tengo que como empleado informar cuál van a ser mis labores durante el día específico y tengo que reportar a qué hora voy a comenzar, a qué hora voy a terminar, o me están controlando después de haber hecho la labor, por ejemplo, le entrego una serie de labores y de inmediato, en la tarde, a última hora o al día siguiente, la jefatura le está pidiendo cuenta de aquello.
créanme que eso va a ser probablemente un indicio que la Inspección del Trabajo va a considerar que es fiscalización inmediata. Lo mismo, y aquí está la novedad, los medios automatizados, los medios tecnológicos. Si se tiene que anotar en alguna plataforma donde existe la posibilidad que el empleador, la jefatura, sepan inmediatamente, sea en tiempo real o en una proximidad temporal cercana de qué es lo que está haciendo la persona, cuándo lo está haciendo y cómo lo está haciendo, créanme que de nuevo, probablemente allí va a haber probablemente un indicio que la Inspección del Trabajo establezca que hay supervisión, hay fiscalización inmediata. Entonces, allí, y alguien lo preguntó, ¿cómo hacemos? Pues bien, eso es lo que tienen que revisar. Primero, según estos criterios, ¿existe o no supervisión? Si no, si los quieren mantener, ¿cómo los puedo modificar? Y ahí justamente a través de sus abogados y a través de, en este caso, las jefaturas, los departamentos de personas, recursos humanos, van a tener que trabajar justamente de poder ir modificando probablemente los sistemas de reporte y control. No es certeza, pero sistemas quizás semanales de una mayor fiscalización en el tiempo les permitirían sortear con una mejor fórmula, de tener un fallo favorable eventualmente, sea a propósito de reclamos o a propósito de fiscalizaciones aleatorias que se pueden ir formulando. Entonces, eso es bien importante. Eh, Hagan los análisis, trabajen, nos queda poco tiempo, la norma comienza a regir el 26 de abril. Alguien preguntó, me acuerdo. La ley quiere regir el 26 de abril. ¿Puedo aplicarlo el primero? Sí, sin duda. Lo pueden aplicar el 8, el 25, el 9, el 10, el 25. El 26 es lo obligatorio. Pero antes la podemos aplicar de inmediato. Porque también alguien preguntó, pero es que el 26 tengo que cambiar la jornada. ¿Cómo lo hago? Porque se me va a desordenar. Por cierto, lo puedo aplicar del 1 de abril, no hay inconveniente. Acá lo mismo con el artículo 22. Voy a someter a personas que estaban exentas de control a jornada ordinaria, lo puedo hacer del primero, pero a lo menos lo tengo que hacer el 26, porque el 26 está rigiendo la norma. Entonces, allí van a tener que justamente adecuarse. Como les decía, esta norma, si bien permite y no se ha terminado que se mantenga este artículo 22, claramente van a entrar en contingencia, va a ser riesgoso y van a tener que tomar decisiones como compañía, hasta qué minuto están dispuestos a asumir riesgos. Aquí les voy a mostrar en 20 segundos los riesgos que mantiene, que se exhibirían en caso de que se mantenga la figura y no sean susceptibles de poder llevar a cabo una revisión, sortear la fiscalización, la revisión o en el caso del reclamo judicial. Eh, si no quieren riesgos, lo más fácil, lleven al personal del artículo 22 a jornada de trabajo. Hay Workera o algún otro software probablemente o alguna aplicación les va a permitir justamente hacer ese control. Pro- Esta ley probablemente, y lo dice expresamente, personas que tienen formatos teletrabajo o híbrido, ahí tienen que adoptar soluciones tecnológicas, ¿no? El sistema de libro asistencia que me tocó verlo en pandemia, si bien la inspección prácticamente no multó, pero sí se dieron casos, eso no está permitido. Yo he visto casos, y créanme, espero que ninguno de ustedes, que le pasaron libros de asistencia a los trabajadores que estaban en teletrabajo, eso no es permitible. Tienen que establecer sistemas de control, en este caso, si la persona en contexto de teletrabajo tiene jornada a través de medios tecnológicos que sean acordes con el teletrabajo. Eh, Riesgos, como les digo yo, si no quieren tener riesgos, si aún así quieren mantener la figura, quieren desafiar, se han preparado, hicieron la revisión, riesgos, acá están. No es solo multas, ojo, ahí yo les anoté el rango de las multas. Acá los mayores riesgos, porque no lo voy a aconsejar yo, sin duda, pero una vez alguien me preguntó, ¿qué pasa si pago la multa? ¿Puedo mantener la figura? En principio sí. La inspección del trabajo no tendría facultades, más allá de repetir las multas, duplicarlas eventualmente o hasta triplicarlas, para exigirles cambiar. Pero probablemente esa persona, ese trabajador, esa organización sindical, luego va a ir al tribunal. Y el tribunal sí tiene la facultad de hacerlos cambiar y modificar. No solamente a exigirle el pago de horas eventualmente extraordinarias, sino algún otro tipo de indemnización y particularmente el riesgo que se está dando acá, y este riesgo ya está. Yo ya he visto casos, mi oficina lo ha visto justamente de antes de vigencia de esta ley, trabajadores que luego son despedidos alegan que estaban excluidos de la jornada ordinaria, es decir, se les aplicaba ilegalmente el artículo 22 y alegaban tener horas extraordinarias. Como tenían horas extraordinarias, son remuneraciones no pagadas. Y como son remuneraciones no pagadas, son cotizaciones no enteradas. ¿Esto qué significa? Para la gente de recursos humanos, para los colegas que puedan estar acá, nulidad del despido, artículo 172, inciso quinto.
Para los que no están familiarizados, esto significa fundamentalmente que el despido, entre comillas, es nulo. No es que el despido no produzca efecto, sino que se van a seguir devengando remuneraciones hasta que se paguen estas cotizaciones. Por cierto, en el caso de que el trabajador o trabajadora gane esta demanda, esto sí es una demanda, esto lo tiene que resolver un tribunal. Entonces, estos son los riesgos, obviamente los costos legales que esto significa. Entonces, consideren, si no quieren tener riesgo, pasen a jornada ordinaria de trabajo. Si no, prepárense. ¿Cómo se preparen? No solamente hagan las revisiones, estudios, cambios, lo que les recomiendo y lo que estamos haciendo con nuestros clientes. Primero, si van a llevar a alguien a jornada ordinaria, sin duda tienen que aplicar en este caso un anexo al contrato de trabajo. Van a tener que pactarlo. Si por alguna razón se va a mantener la figura, hagan un anexo también y que quede la constancia de que por qué la figura se mantiene y que el trabajador está de acuerdo. Recuerden, los derechos laborales son irrenunciables. Por lo tanto, esto no, si un inspector del trabajo, por la razón que sea, o el propio trabajador el día de mañana cambia de opinión y dice que sí estaba obligado, que en realidad nunca compartió este criterio, no los va a eximir del riesgo que están acá, pero los va a ayudar, y créanme que los va a ayudar mucho, para tener justamente que un anexo que quede constancia. Ahora, no es la solución. Acá recuerden, en derecho laboral prima también lo que se llama la realidad, el principio de primacía de la realidad. Entonces, allí también el papel no, aquí aquí no aplica el dicho que el papel lo resiste todo, no, aquí no. Aquí es la realidad, por lo tanto, quizás van a tener que hacer algunos cambios en la organización en el caso de empleados que quieran mantener la figura. Y nos estamos como muy justos, así que voy a tratar de ir lo más rápido posible para ver las preguntas. Jornadas excepcionales, como les dije, se mantienen, no hay ninguna modificación. En 2028 cambian, no se aplican las 40 horas, lo que se aplican son 42 horas. En ese caso, se tienen que establecer, la propia Dirección del Trabajo lo va a hacer a través de la autorización en 2028, no ahora, y va a salir también un reglamento que va a reemplazar la orden de servicio 5, que va a establecer justamente sistemas de compensación de estas 2 horas que ustedes ven que hay diferencia entre jornadas excepcionales, que son 42 a 40, que puede ser dinero o eventualmente pueden ser descansos anuales que adicionales. Bueno, registro control, de nuevo, aquí aplica el mismo principio. Todo se mantiene igual, todo lo que está autorizado hoy día por la Inspección del Trabajo se mantiene. En caso que, y tiene que dictarse una nueva resolución de la Dirección del Trabajo, se va a dar justamente plazo para que las compañías que ofrecen el servicio, cualquiera u otro, puedan justamente adecuarse. Pero mientras tanto, todas se mantienen vigentes, no ha habido ninguna modificación en esta parte. Implementación de la ley, como les decía yo, tiene esta gradualidad. Aquí ya lo hemos comentado varias veces. Aquí está el calendario, y lo pueden ir viendo justamente aplicación de la norma. Qué importante, antes de esto, que esto lo han preguntado también. Estas modificaciones, recuerden, derechos laborales irrenunciables, las empresas las tienen que ejecutar. Ustedes, como compañía, en este caso, si son de la parte empresarial, tienen la obligación de ejecutarlas. ¿Cómo se hace? A priori, acuerdo. Buscar justamente modificaciones de mutuo acuerdo. Si no se puede de acuerdo, la empresa tiene que actuar unilateralmente. La Inspección del Trabajo sacó un dictamen ahora hace poco, una semana atrás, que justamente dijo cómo tiene que quedar constancia que ustedes le proponen un cambio al trabajador, al sindicato, y el trabajador, trabajadora, sindicato no lo aceptó. ¿Cómo se hace esto? No lo dice la inspección, que es lo que les recomiendo, dejen las constancias en la Inspección del Trabajo. A priori les serviría un correo electrónico, algún formato físico, alguna carta, pero es mejor la inspección. Dejen la constancia que se le propuso y el trabajador no lo aceptó. Y luego lo tienen que ejecutar. Si no lo ejecutan a pretexto que el trabajador no está de acuerdo, esto es lo mismo que el artículo 22, también alguien lo pregunta, ¿qué pasa si el trabajador no quiere ir a jornada cuando yo llegué a la conclusión que sí tiene que tenerla? Ustedes tienen que aplicarlo unilateralmente, no hay otra fórmula. Tienen que aplicarla porque si no los van a multar. Lo otro es que se arriesguen. Y créanme que es un tema que sí la gente va a ir, si alguien tiene 45 y cinco y no le están reduciendo a 44, los van a multar sí o sí. ¿Cómo se hace? Cuando ya no haya acuerdo, esta es la última instancia, y dejando esa constancia, tiene que ser proporcional a los 10 trabajos. ¿Cómo se hace? Fácil, lo han preguntado varias veces, creo que en el chat y en las preguntas previas. Si trabajaba 5 días, 12 minutos diarios, al inicio o al final, es suficiente. Si es jornada de 6 días, 10 minutos diarios. Ahí tiene eso. Otra fórmula distinta, que también me lo han preguntado, que el viernes alguna hora más temprano, ya tendría que ser de común acuerdo. Y con esto que vamos a tratar de terminar para las preguntas y porque sé que les quieren hacer alguna comentarle. Acá está el resumen, esto se lo van a enviar. Y lo que les comentaba, están estas opciones de
de estos programas, tanto la Corfo, Cercotec, Sense, que ustedes pueden participar. Y en el caso de las compañías que lleven voluntariamente el artículo adelante en la ley, van a tener puntaje adicional. Alcancé. Daniela, Francisco, los dejo. Gracias, Rubén. Bueno, buenos días. Primero que todo me presento, mi nombre es Francisco Díaz, yo soy manager comercial de Workera. Estamos muy contentos de esta instancia, ¿cierto? Y de alguna manera, y en pocos minutos me gustaría poder presentarle Workera, presentarle la empresa, ¿cierto? Y de qué manera puede usted implementar tecnología en su empresa. Actualmente nosotros tenemos más de 8.600 empresas que confían en Quantec, ¿cierto? Workera es un desarrollo de Quantec. Actualmente tenemos más de 15 años en el mercado y más de 400.000 marcaciones diarias. Es decir, estamos muy cerca a tener más de aproximadamente 500.000, medio millón de personas, ¿cierto?, que estarían marcando en Workera. Actualmente nosotros tenemos presencia en Chile y en Perú, ¿ya? Es súper importante que estamos autorizados, ¿cierto?, por la Dirección del Trabajo. Eh, a ver, es súper importante también comentarles que nosotros sabemos que la gestión de la asistencia y el control del horario, ¿cierto?, de los empleados puede ser un desafío para ustedes, como para la empresa. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Desde el seguimiento manual de las horas trabajadas, ¿cierto?, hasta la generación de los informes precisos para la nómina, estos procesos pueden consumir mucho tiempo, o sea, lo entendemos también, y los recursos son valiosos, ¿cierto?, que podrían destinarse a otra área de tu negocio. Para eso, aquí es donde entra en juego, ¿cierto?, Workera, diseñado específicamente para simplificar y optimizar la gestión del tiempo y la asistencia de los empleados. Esto es súper importante. Nuestro software ofrece una solución integral que permite automatizar estos procesos de manera eficiente y efectiva. Nosotros actualmente, ustedes van a poder llevar todo, ¿cierto?, el control de la asistencia, y además de eso incorporamos ya, ¿cierto?, a esta suite de recursos humanos, que es Workera, gestión documental, ¿ya? Es súper importante que ustedes van a poder centralizar, ¿cierto?, todo el proceso, van a poder automatizar también el proceso, que eso para ustedes, y liberar tiempo es súper importante. Por otro lado, los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de tener Workera? Primero, el ahorro del tiempo que ya les comentaba. Aquí lo invitamos, ¿cierto?, a olvidarse de los tediosos procesos manuales. Con nuestro software podrán, ¿cierto?, automatizar toda la gestión del tiempo y la asistencia, lo que permite ahorrar el tiempo que yo les comentaba al principio. La precisión y cumplimiento normativo, esto es súper importante también para ustedes. Nuestro sistema garantiza la precisión y el seguimiento de las horas trabajadas, lo que le ayudará, ¿cierto?, a cumplir con las regulaciones laborales y evitar posibles problemas legales. Por otro lado, tenemos, ¿cierto?, la generación de los informes detallados, la reportería. Tan solo con un clic ustedes van a poder obtener toda la información. Flexibilidad y personalización, ¿cierto?, del sistema. Por otro lado, van a tener todo un servicio técnico y actualizaciones continuas que van a ser transparentes para ustedes. Les dejo la invitación extendida, ¿cierto?, para que ustedes puedan contactarse con nosotros al correo comercial @quantec.com. Actualmente, ¿cierto? Bueno, tenemos una oferta para ustedes, para que ustedes puedan incorporarse, ¿cierto?, antes de la ley. Eh, Pueden contactarse y nosotros vamos a estar muy contentos de poder responder sus dudas, sus consultas. Podemos gestionar la incorporación muy ágil del sistema, es muy fácil. Eh, Dejo la invitación extendida, le agradezco la instancia. Daniela. Respecto a las preguntas, voy a rescatar tres. Dale, Una, perdón. varios preguntan cómo poder hacer esta transición con los trabajadores que ya tienen un anexo o un contrato con el artículo 22 y claro, en realidad no cumplen con las excepciones, cómo pasarlos a una jornada normal.
A ver, hay dos opciones, como les decía. Primero, si llegan a la conclusión, y algunas que son bastante obvias, por ejemplo, me ha tocado ver personal administrativo, secretarias inclusive, y la verdad, si ustedes no, ahórrense un problema legal, ahórrense abogados, ahórrense el mal problema, vean esa alternativa y en este caso un anexo al contrato de trabajo y establezca alguna jornada. Y tienen que empezar a controlar asistencia a través de sistemas manuales o a través de sistemas tecnológicos. Esa es una alternativa. Si por el contrario llegan a la conclusión de que el empleado puede mantener, en este caso, el artículo 22, igual hagan un anexo, esa es la recomendación. Vean de todas maneras que a lo mejor tienen que hacer algunos cambios, alguna adecuación en lo que les contaba al principio, el tema de las formas de reporte, los sistemas de control, eso van a tener que chequearlo, ver cómo se está ejerciendo esta supervisión. No tengan reportes diarios. Eso que es el consejo que les puedo dar, el más obvio. Ahora, que tengan reportes semanales o mensuales ya los va a ayudar bastante. No los va a salvar, pero sí los va a ayudar bastante en torno cuando tengan que ser sujetos a fiscalización. Eso es bastante importante. Y lo otro, no establezcan jornadas sugeridas, no establezcan multas, sanciones. He visto carta de amonestación porque una persona llegó atrasada cuando no tiene jornada, ese tipo de cosas. No tienen que hacerlo, por eso son personas sin fiscalización inmediata. Por cierto, si falta una reunión, esto no significa que la persona pueda, esto es importante, la persona pueda hacer lo que quiera. No, no es verdad. Son empleados, se les puede exigir, pero no están sujetos inmediatamente a esa fiscalización. Eso es importante. Ok, otra pregunta relacionada con las excepciones del artículo 22. Nos preguntan cuando se refieren a trabajadores, administradores con facultades de administración, ¿eso tiene que ser por escritura pública? La respuesta fácil es sí. Deberían constar en el sistema de la estructura de poderes de la compañía, porque estas personas, es una muy buena pregunta. De hecho, también, eso funcionaba antes y funciona ahora con mayor hincapié. No basta con ponerle el nombre a una persona de gerente. Si yo le pongo al cargo y voy a tener todo gerente y por eso voy a decir que paso el artículo 22, no, no es así. Tienen que ser gerentes reales. Una de las formas de poder chequear, obviamente no todos los gerentes tienen todas las facultades, desde el gerente, no sé, recursos humanos, el de financiero, el de administrativo, el de operaciones, hasta la gerencia general, tienen labor y funciones distintas, pero tienen que tener funciones, tienen que tener poderes. Y normalmente, salvo que sea en esta empresa en un día, la estructura de poderes de las compañías constan en escritura pública, constan en inscripción al registro de comercio. Entonces ahí van a tener que justamente a tu pregunta, sí, en forma tener esa constancia para que puedan sortear de nuevo la fiscalización de la inspección y eventualmente el reclamo. Porque, a ver, los gerentes también demandan, ¿no? Créanme, par de días más tengo una audiencia de un gerente general que demandó a su empresa. Estas cosas ocurren. Entonces, también se tienen que precaver, también tienen que tener esa constancia. Perfecto. Y la última pregunta, sé que hay muchas preguntas en el chat. Estén atentos a nuestras redes sociales, en LinkedIn nosotros vamos a publicar un artículo resumen sobre todo lo que vimos hoy, con algunas preguntas tipo que en realidad son preguntas generales que a muchas personas les interesan y con sus respectivas respuestas, ya para que estén atentos y nos sigan. Ahora, para ir finalizando esta sesión, la última pregunta tiene relación con las horas extraordinarias. Ya nos preguntan acá una persona que si los trabajadores ya tienen un pacto de horas extras, por ejemplo, de lunes a viernes, realizan 1 hora y media diaria como pacto ya, de todas formas, estas personas se podrían acoger o podrían solicitar la compensación de esas horas como día feriado. A ver, de nuevo, eso funciona primero a contar del 26 de abril, lo que haya pasado antaño no aplica. De hecho, regular no estaba regulado. Yo sé que hay compañías que lo hacen, que estaban otorgando este beneficio de compensar días por hora. Eso no estaba regulado en la ley. La inspección en general no lo sancionaba, pero no era legal. Ahora ya se permite. Y de nuevo, el pacto es de común acuerdo. Si ustedes como empresa prefieren que las personas pagarles las horas extraordinarias y no darle los días, no los pueden obligar. Esto es un pacto, tiene que llegarse a acuerdo. El punto es, si el acuerdo se produce, luego el trabajador decide y la empresa tiene esta obligación de entregar el descanso compensatorio en los plazos de los 6 meses y no tiene que pagarlo. Así que frente a la pregunta, no pueden exigirlo, tiene que pactarse. Tiene que pactarse, salvo que hayan tenido algún sistema que antes sí lo hayan dado y ahí podría darse un tema de derecho adquirido y cláusulas tácitas, pero diga, eso sí, al menos yo creo que es un tema, y esta opinión personal, que lo pueden llevar a un tribunal.
porque el inspector no podría estar calificando cuando... Yo sé que lo hacen, ¿ah? Me ha tocado recién revisar un caso que tenemos, que el inspector del trabajo prácticamente se cree juez, el inspector, y quiere resolver. Estos temas se pueden debatir en tribunal y deben debatir en tribunal. Pero lo que es, insisto, las bandas horarias y lo que es el artículo 22, la ley se lo entregó al inspector del trabajo. Entonces ahí vamos a estar bastante limitados como abogados para ir desafiando estos puntos a nivel de tribunales. Pero otras materias siempre está la alternativa del tribunal, así que ahí pueden adelantarse y pueden ustedes plantearlo como empresa a los tribunales. Perfecto, muchas gracias Rubén, muchas gracias a todos. Nos preguntan cuál es nuestra cuenta en LinkedIn, nos pueden buscar como Quantec, aquí abajito donde está mi nombre, con QW Antec. Así nos pueden encontrar en LinkedIn para que estén atentos a los artículos, a la información y al contenido que vamos a subir. En resumen, esta jornada de webinar fue una oportunidad para comprender cómo nuestro software, Workera, puede ser una herramienta excepcional para la empresa, no solamente para cumplir con los aspectos de la ley de las 40 horas, sino también para optimizar los procesos internos y también para mejorar la experiencia laboral de sus trabajadores en la empresa. Así que quedan bienvenidos a las próximas sesiones. Muchas gracias por su tiempo. También les vamos a compartir la PPT. Cualquier duda respecto al software y a sus funcionalidades nos pueden hacer llegar a nosotros o también para cotizar el producto. Y todo lo que tienen en relación ya como a la parte más legislativa y a cómo implementar estas políticas en su empresa, siempre sugerimos que lo vean con expertos. Nosotros recomendamos al bufete de Rubén, que son expertos en el área. Ustedes pueden contactarlos para cotizar una asesoría ya más específica a sus casos puntuales en la empresa. Les deseamos que tengan una excelente jornada. Muchas gracias por su tiempo y que estén todos muy bien. Gracias, Rubén. Gracias, Daniela, gracias, Volquera. Muchas gracias a las personas que participaron hoy día.